Buenas noches, esta es la asesoría 11 de Matemática Aplicada a la Ciencia, sede Metapan. Vamos a esperar 5 minutos en lo que algún estudiante se conecta. Bien, no se ha conectado ningún estudiante y por la hora vamos a comenzar. En esta asesoría 11 vamos a ver, vamos a discutir el tema 4 de la unidad 4, en el cual vamos a abordar lo que son las funciones reales de variable real. Este tema viene en concordancia con los temas que hemos venido viendo anteriormente y vamos a abordar algunos de los aspectos conceptuales que son necesarios para comenzar a resolver los ejercicios. Esto va a ser un repaso, me imagino que todos han leído ya lo que es el material de apoyo y el material del libro de uso para esta materia. Esto va a ser solamente un repaso teórico. Cuando hablamos de funciones reales, de variables reales, nos preguntamos por qué recolectamos datos. Esto lo hacemos en la vida cotidiana. Día a día vamos recolectando datos, pero siempre con un fin. Por ejemplo, una dirección, eh, nosotros podemos recolectar un dato, camina 1 kilómetro, pero para que ese dato tenga sentido, tenemos que darle ciertas características, por ejemplo, un punto de inicio y un punto final. O si queremos investigar el desarrollo de físico de un niño, podemos ver variables como la estatura, el peso, la edad, etc. Y aquí podemos visualizar un ejemplo. Eh, si ustedes pueden ver, tenemos un tractor en marcha. La escala de arriba es el tiempo y la escala de abajo es la distancia. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, en el primer punto, nosotros decimos que en tiempo cero llevamos 10 metros, son en metros, y el tiempo está en segundos, 10 metros. Después de 5 segundos llevamos 35 metros, y después de 10 segundos llevamos 60 metros. Entonces, después de 15 llevamos X metros. X es la variable incógnita. A partir de esto,
nosotros podemos sacar una tabla, podemos tabular la relación del tiempo con la distancia. Sabemos que para cada tiempo hay una distancia específica. A partir de esto nosotros podemos graficarlo, nos quedaría una gráfica así, esto solamente es esquemático, ya vamos a ver cómo se grafica, nos quedaría un dato así y a partir de esta gráfica podríamos sacar una ecuación. Esta ecuación nos definiría la distancia en función del tiempo, la distancia en función del tiempo, eso es muy importante, distancia en función del tiempo. Entonces, ¿qué decimos que es una función? Una función es una relación entre dos conjuntos en la que cada valor del primer conjunto dominado, que se le conoce como dominio, le corresponde un único valor del segundo conjunto dominado, es decir, del recorrido. Decimos que estamos entre una función real de variable real cuando tanto el primer conjunto como el segundo están formados por números reales. ¿Cuál sería el primer conjunto aquí? T, el tiempo en segundos. El segundo conjunto sería la distancia en metros. Para este caso, la distancia quedaría en función del tiempo. Entonces, ya tenemos definido que es una función. Otras cosas que debemos entender es que D la vamos a conocer como una variable dependiente y T va a ser una variable independiente. En este caso, la distancia es una variable dependiente porque depende del tiempo y el tiempo no depende de nada. Sin embargo, ¿qué pasa si tenemos esta fórmula? Lo único que hemos hecho es despejar el tiempo de esta fórmula inicial. Entonces, el tiempo pasaría a ser una variable dependiente y la distancia pasaría a ser una variable independiente. Eso con respecto a una introducción sobre lo que son las variables en las funciones reales de variable real. Ahora bien, también veamos sistema de coordenadas rectangulares. Eso creo que ustedes ya lo han escuchado hablar, el plano cartesiano. El plano cartesiano son que se define como dos rectas numéricas perpendiculares, una horizontal y otra vertical, que se cortan en un punto llamado origen o cero del sistema. Este es el origen, cabal en el centro donde se interceptan ambas rectas. Y su nombre, como curiosidad, viene de René Descartes, por eso se llama plano cartesiano. Está compuesto por el eje de las Y o eje de las ordenadas y el eje de las X o eje de las abscisas. También podemos hablar de que el plano cartesiano sirve ¿para qué? Para ubicar pares ordenados o conjunto de puntos. Por ejemplo, en este caso tenemos el par ordenado X, Y. X se va a referir a la posición en el eje de las X y Y, el segundo, va a coincidir con el valor de las Y. Y ahí tenemos ubicado el punto. Este punto XY corresponde a este punto XY. Entonces, para que se entienda mejor, vamos a hacer un par de ejercicios. Tenemos el plano cartesiano. Vamos con el primero. 3,1. Entonces decimos, necesitamos 3 en X. 3 en X sería en esta escala. 3. Y necesitamos 1 en Y. Entonces nuestro punto quedaría justamente ahí. El intercepto. 3 en X, 1 en Y. Para el siguiente punto, menos 2 en X, 4 en Y. ¿Dónde está menos 2 en X? Menos 2 en X y entonces 4 en Y. Aquí. Entonces, menos 2 en X, 4 en Y, el punto nos queda ahí. El siguiente punto, 1, menos 3, 1 en X, que sería este, y menos 3 en Y, que estaría abajo. Entonces el punto nos quedaría 1 en X, menos 3 en Y, el punto nos queda ahí. El siguiente punto, menos 2 en X, menos 2 en Y, menos 2,2, menos 2 en X, menos 2 en Y. Y ahí está el punto. Y el siguiente punto nos dice 0 en X, o sea, el eje de las X va en 0, es decir, aquí, y 6 en Y. Entonces el punto quedaría aquí, 6 en Y. Y el siguiente punto sería 6 en X, 0 en Y, que quedaría aquí. Y así es como tenemos así es como ubicamos los puntos en el plano cartesiano. Esto es importante que se aprenda porque a partir de esto vamos a empezar a resolver diferentes problemas.
Bien, esto es con respecto al plano cartesiano y la ubicación de puntos. También, ahora ya podemos hablar de qué son las gráficas. Las gráficas es un conjunto de puntos en el plano y generalmente se determinan estos conjuntos indicando cualidades o características de sus elementos o de las coordenadas de estos. Una forma de describir en forma explícita los puntos del conjunto es indicando una ecuación o una inecuación que cumpla sus coordenadas, es decir, una ecuación que al evaluarla vaya dando los puntos que necesitamos de ese conjunto. Y una gráfica puede estar formada por puntos aislados, por puntos pertenecientes a líneas o a regiones del plano. Y ahí tenemos diferentes tipos de gráficos. El gráfico de una constante, que puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el infinito positivo. Esta es una ecuación, esto viene de una función lineal, esto de una función de valor absoluto. Así van a ser la gráfica siempre. Así van a ser la gráfica siempre. La función de piso, esta no es muy común de que la vayamos a trabajar. Estas que están abajo sí las vamos a trabajar todas. La función cuadrática, la cúbica, la raíz cuadrada, la raíz cúbica, exponencial, logarítmica, función recíproca y la función racional. También importante que f de x, esto que ustedes ven aquí, se lee como función de x, porque ustedes pueden ver aquí todas están en función de x, función de x, función de x, función de x, todas están en función de la variable x. También mencionar que f de x también lo podemos hacer como y, porque f de x es una variable también. Entonces f de x o y es lo mismo. ¿Para qué nos va a servir la ubicación de estas coordenadas o de estos puntos en el plano cartesiano? Bueno, nos va a servir para una serie de gráficos que vamos a desarrollar. Generalmente cuando trabajamos con gráficos lineales, a veces necesitamos conocer la distancia entre dos puntos. Por ejemplo, tenemos un punto A y tenemos un punto B. ¿Cuál es la distancia más corta entre un punto A y un punto B? O entre cualquier par de puntos, ¿cuál es la distancia más corta? Una línea recta. Entonces, ahora, si asumimos que ese punto A tiene coordenadas x1 y y1 y ese punto B tiene coordenadas x2 y y2, la distancia entre esos puntos A y punto B va a venir dada por esta ecuación. Y esta se la van a aprender de memoria. Esta es la ecuación para la distancia entre dos puntos. Ahora bien, también a veces que necesitamos conocer el centro de ese punto. Supongamos que tenemos el mismo punto A y el punto B unidos en una distancia, entonces necesitamos encontrar el punto medio. Entonces, ¿cómo encontramos el punto medio? Bueno, supongamos que esos dos puntos sean coordenadas x1 y y1, x2 y y2. Entonces, las coordenadas del punto medio van a ser x3 y y3. Esas coordenadas vienen dadas por esta ecuación. La suma de las abscisas más la suma de las coordenadas entre dos. Y ahí vamos a obtener el punto medio de entre estos dos puntos. Entonces, hagamos un ejercicio para que sea más fácil de visualizar. Dice, encontrar la distancia entre los puntos y el punto medio de los dos pares ordenados, 5,4 y 1,1. Entonces, tenemos nuestro plano cartesiano, ubicamos el primer punto, 5,4, 5 en X, 4 en Y, y 1,1, 1 en X, 1 en Y. Ahora, los unimos mediante una recta. Encontremos la distancia entre los dos puntos. Esta es la ecuación. Venimos y colocamos X1 va a ser S, 5. Y X2 va a ser 1, 5 menos 1. Y1 va a ser 4. Y2 va a ser 1. Entonces, tenemos ahí ya la ecuación solo de realizar las operaciones que están adentro. Entonces, realizamos las operaciones que están adentro, nos queda 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. Eso nos hace 4 al cuadrado es 16, 3 al cuadrado es 9, 16 más 9 es 25, raíz cuadrada de 25 es 5. Entonces, la distancia entre el punto 1 y el punto 2 es 5.
Aquí si nosotros nos están dando unidades, podemos decir que son metros, kilómetros, etcétera. Pero si no, decimos que son 5 unidades. Ahora, ¿qué vamos a hacer con el punto medio? Para el punto medio sabemos que la ecuación es esta. Entonces, si sabemos que ya tenemos identificado que x1 y x2 iguales y1 y y2, entonces solamente sustituimos. x1 es 5, x1 es 1, y1 es 4 y y2 es 1. Sumamos eso, lo dividimos entre 2 y tenemos que el punto medio se encuentra en las coordenadas 3,5 medios. 5 medios sabemos que es 2.5, entonces tenemos 3 en x, 2.5 en y. 3 en x, 2.5 en y. Aquí quedaría entre 2 y 3, así que tendría que estar el punto por aquí y el punto está ahí. Y así es como encontramos la distancia entre los puntos y el punto medio. Realmente la clase esperaba que fuera un poquito más larga debido a que en el proceso ustedes siempre van preguntando. Sin embargo, he tenido que ir así rápido debido a que no se ha conectado nadie. Sin embargo, si alguien al ver el video tiene una pregunta, se recuerden que están todos los canales disponibles para que puedan consultarme y yo con el mayor de los gustos les voy a contestar. Entonces, por este día, esto ha sido todo. Espero que haya servido este video y si no, pues vamos a repetir algunos ejemplos en la siguiente asesoría. Muchas gracias.